Dios les bendiga, hermanos, bienvenidos a otra edición más de su programa, A los pies del Maestro Live, que se transmite a través de las redes sociales en Instagram, en Facebook y también en nuestro canal de YouTube. Así que acompáñenos durante esta hora en su programa A los pies del Maestro Live, donde vamos a seguir desarrollando el tema que es el lema del Ministerio de Jesucristo, Imperio de Vida, durante este año, el sello de su gloria. Cielo. Claro que sí, vamos a seguir compartiendo algunos puntos fundamentales. Quédese con nosotros porque no vamos solamente a hablar sobre el sello de su gloria, sino sobre algunos aspectos que el Señor nos ha enmarcado, Benito, que son importantes para que nosotros podamos ser ese sello de su gloria, Amén. ¿verdad? Y podamos manifestar esa gloria que el Señor ha prometido para todos nosotros en este año 2019. Que el Señor les bendiga ricamente. Estamos en el primer live de A los pies del Maestro del 2019. Amén, amén, amén. Estamos contentos por todo lo que el Señor nos ha regalado en el 2018. El 2018 ha sido un año de mucha bendición, aún en medio de una crisis económica, aún en medio de una crisis del país. Dios es bueno porque nosotros no nos regimos bajo la economía ni bajo las condiciones naturales, sino nos regimos por el reino de los cielos. Amén. Y el reino de los cielos no tiene crisis. El reino de los cielos no tiene ningún tipo de problemas. Así que nosotros estamos bajo ese paraguas, amén, bajo la sombra del Omnipotente. Amén. Seguimos caminando por delante, mirando al invisible. El invisible va por delante de nosotros para que nosotros podamos llegar al propósito o a la bendición o a los planes que el Señor tiene para nosotros. Y por eso estamos parados firmes sobre esa roca, sobre la roca eterna. Estamos parados firmes sobre esa palabra que el Señor nos ha regalado a nosotros en este 2019. Yo le decía, Benito, a la iglesia que no ha sido fácil para nosotros poder haber recibido este tema del sello de su gloria, porque hubo un tiempo de preparación, hubo un tiempo de búsqueda, de presencia del Señor para poder lograr llevar a ustedes este lema tan hermoso como lo es el sello de su gloria, porque estamos hablando de ser el modelo de la gloria del Señor, estamos hablando del estilo de vida del reino de los cielos. Aleluya. Estamos hablando de ser ese poder de influencia que le muestra al mundo cómo es el evangelio en realidad, cómo es Cristo y qué quiere Cristo de nosotros a través de la palabra, a través de la enseñanza, a través de la predicación. Y es interesante porque Dios está abriendo puertas poderosas desde ya al ministerio para poder llevar ese mensaje y para poder formarnos y formar también esos líderes. Estaba hablando hoy con una pastora que compartíamos, Benito, de una manera poderosa, y ella me estaba hablando de algunos aspectos fundamentales de cómo Dios se está moviendo, y quiero compartir con los hermanos y también con los que están aquí, los JV que nos están acompañando, esta parte tan fundamental que Dios me mostró a mí hace 15 años atrás y que estamos viendo el cumplimiento poco a poco de esa palabra que el Señor nos ha dado. Hace 15 años atrás, cuando empieza el llamado ministerial nuestro, el Señor nos da una palabra de parte del reino y nos dice que Él iba a levantar un ejército poderoso. Incluso yo tengo esa palabra escrita por allí, de mujeres de fuego, amén, mujeres de poder, mujeres entendidas en los tiempos y en la palabra, para ponerlas en sitiales de autoridad. Hace 15 años atrás yo era una niña en el Señor y no comprendía cosas que el Señor me mostraba. Pero eso nació en mi corazón, Benito, por el hecho de que cuando yo llego a los pies de Cristo, yo llego en una posición donde tenía una hambre poderosa por la palabra del Señor. Una hambre y una sed del Espíritu y del conocimiento, sí, de Dios. Exacto, yo llego de una manera hambrienta a recibir, y había ese dogma de que la mujer tenía que quedarse sentada o la mujer tenía que estar en la cocina. Tenía ciertos oficios específicos. Estereotipos de la mujer cristiana evangélica. Ajá, nada más podía estar siendo la maestra de escuela dominical, la maestra de escuela de niños, algunos diaconisa, algunas posiciones. Amén, amén. Y yo decía, yo no puede ser, cuando le preguntaba a ellas, no llenaban las expectativas de la profundidad con la que yo quería ahondar en la palabra, pese a que yo venía de un mundo bastante difícil, bastante profundo. Entonces yo quería arraigarme en la doctrina. Claro, y cuando empecé a
a escudriñar, me di cuenta que necesitaba ayuda. Y buscaba ayuda y no la encontraba. Y recuerdo una noche que yo le dije al Señor, Señor, ¿sabes qué? Levántame, ayúdame y muéstrame, enséñame para yo ser ese modelo o esa persona que en algún momento dado pueda inspirar a otros y poder ayudar a otras mujeres que como yo en un momento dado quieren conocer la palabra, quieren escudriñar y formarse, pero no han podido. Amén. Entonces allí el Señor me da esa palabra de que Él iba a levantar en Panamá un ejército de mujeres que serían entendidas en los tiempos, un ejército de mujeres con autoridad y poder en el espíritu, porque no estamos hablando ni de feminismo ni de liberalismo, estamos hablando de mujeres en el espíritu, que llevarían el evangelio, que serían ese modelo a seguir de lo que Dios quiere hacer en medio de nosotros. Amén. Y hoy compartía con la pastora y la pastora me hablaba de un concilio conocido, de una denominación conocida, que antes era muy dogmática, porque pues, tenemos que hablar de dogma, que la mujer simplemente tenía una posición y un sitial. Y me decía Carmen, impresionante, fulanita y fulanita la pusieron, y no voy a hablar específico, porque si no, entonces, obviamente, hay respeto a la ética. En iglesias o en posiciones de liderazgo, han puesto a mujeres que las personas están impresionadas porque son puestos estratégicos, iglesias estratégicas que se suponía que debía ser liderizada por un hombre, por un pastor, y resulta ser que cuando llega la hora de nominar y de hacer las votaciones y las elecciones, eligen pastoras, amén, mujeres para poner en esas iglesias que son de peso, claro, y son grandes. Y yo le decía a esta pastora que conversaba conmigo, yo le decía, de verdad, Daisy, que yo estoy viendo, de verdad que yo estoy viendo parte del cumplimiento de lo que Dios me mostró hace 15 años atrás. Y hoy podemos decir que Dios está levantando a esas mujeres. Y no es que Dios no tenga amor por los hombres, amén, pero creo que Dios está rompiendo paradigmas, rompiendo fortalezas que se han levantado contra lo que Dios quiere realmente hacer. Y cuando Dios nos da el sello de su gloria, nosotros podemos entonces comprender que las mujeres vamos a ser puntas de lanza en grandes planes que Dios tiene para Panamá. Las mujeres vamos a ser ese modelo a seguir de cosas sobrenaturales, espiritualmente hablando, que Dios va a hacer en Panamá y fuera de Panamá y en muchos sitiales, y no estoy hablando meramente de algo eclesiástico, estoy hablando de la política, estoy hablando de las empresas, estoy hablando en lo profesional, amén. Porque muchas mujeres estamos más señaladas hacia la familia, a los hijos, a criar a los hijos, al marido. No es que no lo vayamos a hacer, porque la mujer entendida en los tiempos y en la palabra sabe que eso es parte de su amén, responsabilidad como hija de Dios, como sierva de Dios, como esposa, como madre. Pero también tiene un llamado. Pero también tiene un llamado ministerial que tiene que acelerar, que tiene que provocar que se dé, porque no es nada más, bueno, yo tengo un llamado y abandono mi familia, yo tengo un llamado y abandono el trabajo, yo tengo un llamado y abandono las otras responsabilidades que son integrales, amén, dentro del propósito de Dios. Sí, porque si se hace de esta manera, cielo, estaríamos entonces en un machismo femenino. No estaríamos realmente en un movimiento del espíritu, destacando el liderazgo de la mujer, que el liderazgo de la mujer tiene unas particularidades que lo hacen diferente al liderazgo del hombre. El liderazgo de la mujer es aquel liderazgo que permite armonizar los contrarios y llegar a consenso, sin mayores traumas y sin mayores choques de fuerzas o de testosterona, como muchas veces se señala, sino que es un liderazgo mucho más armonizante, mucho más sutil y mucho más integrador. Entonces ese es el tipo de liderazgo que está requiriendo la iglesia para este tiempo. Ahora, este liderazgo del que Carmen nos comparte es un liderazgo que está planteado desde el principio de los tiempos, desde el principio de la palabra. Es el liderazgo que el hombre, al caer en el machismo, olvidó. Entonces es necesario que Dios levante en este tiempo
un ejército de mujeres para recordar el estilo bíblico del liderazgo que Dios está demandando, primeramente de los líderes llamados a servirle ministerialmente, y también en términos generales a través de la diversas esferas del desarrollo de la humanidad, la esfera política, la esfera social, la esfera económica, la esfera empresarial, etcétera, etcétera, que ya estamos viendo esos síntomas y estamos viendo esas señales que nos indican que no podemos resistir al movimiento de los tiempos, porque es un movimiento desde nuestro punto de vista espiritual, es un movimiento del Espíritu Santo que nos está llamando a encontrar ese punto focal adecuado. Y ese ejército de mujeres es necesaria. Esas mujeres que no se someten al rol, esas mujeres que han quebrado el paradigma y esas mujeres que asumen la responsabilidad, porque la palabra es clara. En Cristo Jesús no hay diferencia entre hombre y mujer, entre griego y judío o amo y esclavo. No hay diferencia. En Cristo Jesús, en el plano espiritual, hay una plena igualdad, plena capacidad. Esos conceptos de que la mujer no tenía alma y que tampoco tenía inteligencia, esos conceptos hace tiempo han sido quebrados. Lamentablemente en muchas organizaciones, cielo, aún ese concepto permanece y subyace. Pero gracias a Dios, porque es el Espíritu Santo, el cual nadie puede resistir, que está viendo ese compás de desarrollo, ese compás porque lo necesitamos para poder lograr los objetivos y lograr la transformación que espera la iglesia en este tiempo y también el país, cielo. Claro, es interesante porque si tú lo ves, aquí tengo mi papelito, ves que lo saqué de la Biblia, de hace 15 años, todo lo que escribí. Aleluya. Todo lo que escribí hace 15 años, todavía lo conservo. Se me rompió un poquito allí, pero quiero leer esa parte. Amén, es que estoy impactada de lo que el Señor está haciendo, porque son 3 posiciones poderosas que Dios ha marcado en este año 2019 y parte y finalizando el 18, que yo quedé así bastante impresionada con la noticia, porque para mí es ver la mano del Señor, Amén. es ver la gloria del Señor. Aleluya. Es ver la manifestación del poder del Señor. Amén. Y mira lo que Dios está levantando: un ejército investido de fuego y del poder y la autoridad del Dios viviente. Amén. Un ejército que está desafiando las puertas del infierno. Amén. Un ejército nacido en medio de la visitación, cuyas bocas son carbones encendidos. Y ante el clamor de ellos, Jehová desciende de su santa morada. Imagínense, un ejército sustentado y revestido por la diestra de su poder, que provoca que el soplo del aliento de Dios desnude los cimientos de la tierra y queden expuestos a la reprensión del Altísimo. Un ejército de mujeres cuya oración esté tan llena de dolor y de la angustia de Dios por la condición del hombre, que sacuda la potencia de los cielos y haga temblar la tierra. Amén, amén. Esa fue la palabra que el Señor nos regaló hace 15 años atrás, y que hemos visto cómo poco a poco Dios está levantando ese ejército investido de fuego y de poder. Aleluya. Ese ejército de mujeres con autoridad de parte del Señor, un ejército de mujeres que desafía las puertas del infierno para arrebatar a su familia, para arrebatar a sus hijos, para arrebatar lo que le pertenece. Amén. Un ejército de mujeres que nace de la visitación de Dios mismo a sus vidas. Y eso es interesante, porque Dios me decía: yo voy a poner carbones encendidos en sus bocas. Imagínense, eso, mujeres profetas. Aleluya. Mujeres porque el carbón encendido fue lo que Es el pasó. misterio profético. Dios a Isaías en su boca, para que pudiesen hablar, ¿verdad? Y que cuando hablase fuera Dios mismo el que hablase. Y ahora, después de 15 años, yo vengo comprendiendo muchas cosas de esta palabra, porque para mí esta palabra realmente, yo decía, ¿cómo se puede cumplir esta palabra? ¿O qué es esto? Si en realidad 15 años atrás esto era casi imposible. Amén. Y ahora estoy viendo cómo Dios está levantando a las mujeres, cómo iglesias muy renombradas traen a sus eventos grandes mujeres. Amén. Que predican la palabra, mujeres con señales y revestidas de la diestra del poder del Señor, que sacuden los cimientos de la tierra. Así que, Benito, yo estoy agradecida con el Señor, y sé que este año 2019 tendremos un congreso de damas poderosas. Aleluya. Esas damas entendidas en los tiempos, que ya tenemos el lema: despojadoras de Egipto. Aleluya.
que serán mujeres que van a hacer cosas poderosas en el Señor, mujeres que van a tapar boca de leones, mujeres que van a... Y Benito, tú dirás que, pero ¿por qué ella está remarcando la mujer? Porque yo estoy convencida de que el 2019, mujeres, Dios va a levantar con poder, con fuego, con autoridad, y mujeres van a ver el cumplimiento de Dios en sus matrimonios, en sus vidas, en sus hijos, en sus nietos, en sus generaciones. Mujeres que van a transformar la vida de sus familias, de su economía. Mujeres empresarias, Dios va a levantar mujeres con llamado, porque el llamado es integral. Amén, el llamado de Dios no es solo ministerial, Benito. Amén. El llamado de Dios es que tú seas ese modelo de su gloria con tu marido, con tus hijos, con tu casa, con la finanza, con las empresas, y sobre todo el llamado es para cumplir el propósito de Dios al que fuiste creada. Y si somos esa hechura, Benito, de Dios, amén, creada en Cristo Jesús para buenas obras, es tiempo de que el Señor pase carbón encendido por nuestros labios, porque amén. la mujer tiende a ser muy hormonal, muy anímica, muy almática y muy explosiva por los sentimientos, los afectos, los deseos y las emociones. Pero Dios no va a levantar esas mujeres así. Dios va a levantar mujeres con dominio propio, con prudencia, con autoridad y con poder, que no están luchando contra cosas naturales, que están luchando contra cosas espirituales que se están levantando. Amén. Contra cosas espirituales que quieren detener lo que Dios quiere hacer en sus vidas. Y lo que yo agregaría a lo que está señalando, Cielo, cuando se analiza mucho el siglo X, finales del siglo XIX y la mitad del siglo XX, y casi hasta el siglo XXI, Ajá. lo que se analiza y lo que espiritualmente ha sido el responsable de la degradación moral de la humanidad en los últimos tiempos, Ajá. es coincidental con el surgimiento del movimiento feminista. Y el movimiento feminista, si nosotros lo analizamos detenidamente, es una fuerza espiritual de maldad. Porque el movimiento feminista llega y concluye en la desintegración de la familia, en la desintegración en la formación de los hijos, y ese reacomodo es necesario, y ese reacomodo no va a poder venir del mundo secular. El mundo secular no tiene la capacidad de volver las cosas por el canal correcto. Ese reacomodo tiene que venir de la iglesia. Amén. Y tiene que venir no de los hombres, tiene que venir de un ejército de mujeres entendidas en los tiempos, que pueden hablarle a mujeres con conocimiento secular y bajo influencia de fuerzas demoníacas que ellas ignoran cuál es el rol correcto y cuál es el camino correcto. Que sí se puede triunfar profesionalmente, sí se puede realizar empresarialmente, sí lo puede lograr, y al mismo tiempo puede realizarse como mujer en el matrimonio, y puede realizarse como madre en el hogar, y puede estar orgullosa de los hijos que ha formado. Sí se puede hacer, sí se puede lograr. No hay que sacrificar una cosa por otra. Esa es la mujer de Dios, esa es la mujer virtuosa. Así es. La mujer virtuosa, cuando uno lee en la mujer virtuosa en Proverbios, Era empresaria, se da cuenta era que era esposa, empresaria, era negociante, era madre, era esposa, sabía sierva, administrar y era sierva de Dios. Entonces, ese es el modelo de la mujer virtuosa que la iglesia tiene que mostrarle al mundo y acabar y derrumbar toda la estrategia de lo que ha sido el movimiento feminista, y eso implica, con el derrumbe del concepto filosófico del movimiento feminista, viene el derrumbe también de toda la ideología de género. Entonces es la forma espiritual con que tenemos que enfrentar las cosas. Y es interesante, Benito, porque la mujer virtuosa no solamente eso, es profeta. Así mismo. Porque dice que se ríe de lo porvenir, o sea que porque ella ve sabe el lo que porvenir. viene, ella ve lo que viene y ella se ríe. ¿Sabe por qué se ríe? Porque ya ella está anticipada. Ya Dios le ha mostrado lo que viene y ella, que venga, que de lo que trae, se lo va a llevar por ahí mismo. Amén. Porque si la mujer que teme a Jehová, esa será alabada. Una mujer virtuosa, una mujer que teme a Dios, que se mete con Dios y que Dios le muestra. Porque para ocuparte de tu marido, amén, para ocuparte de tus hijos, de tus criados, de los mercaderes, para ocuparte del llamado, hermano, tiene que ser una persona bien
bien organizada, Amén. una persona bien planificadora, una persona bien disciplinada, una persona que nada la toma por sorpresa. Así es. Y eso es interesante porque nosotros tenemos que comprender que Dios está levantando ya a ese ejército de mujeres. Amén. Mujeres que se paran temprano a hacer el desayuno, a hacer el lonche, atender al marido, atender a los hijos para que se vayan a la escuela o para que queden listos. Mujeres que se encargan de las cosas de su casa, que se encargan aún de servir y también de ministrar en el llamado del Señor. Mujeres que no educan hijos machistas, sino que educan hijos integrales, varones integrales, que saben el valor de ser varón y reconocen el valor de ser mujer, porque también ahí está la génesis de la violencia doméstica, de la cual el protagonista es el hombre. Pero ¿quién formó a ese hombre violento? Una mujer. Una mujer. Y es interesante lo que tú dijiste antes, esto de que Dios tiene que establecer sus estrategias. Así es. ¿Verdad? Porque no es que lo de Dios no funciona, es que el hombre no permite muchas veces Amén. que Dios trabaje. Entonces Dios está levantando mujeres que, como tú dijiste, destruyan la ideología de género, destruyan porque que tiene la capacidad de procrear es la mujer. Amén. Y lo que hace la ideología de género es tratar de destruir el rol de la familia y de la mujer y del concepto. No por nada, los mayores aliados del movimiento homosexual es el movimiento feminista. Parece increíble, pero es así. El mayor aliado del movimiento homosexual es el movimiento feminista. ¿Por qué razón? Porque son movimientos guiados no por una claridad, sino enfocados a la destrucción y a la desnaturalización de lo que es el hombre y la mujer. Porque nuestra lucha no es contra carne y Amén, sangre, amén, nuestra amén. lucha es contra cosas espirituales que se vienen levantando. Y Dios está pasando carbones encendidos sobre bocas que van a tapar bocas. Amén, aleluya. Y que van a destruir planes del enemigo, que van a ser mujeres revestidas de poder, de autoridad, llenas del Espíritu Santo, llenas de la presencia del Señor, que van a llevar la palabra, porque donde yo tengo un lema que Aleluya. doy mucho en los congresos de mujeres: donde hay una mujer que avanza, no hay hombre que retroceda. Aleluya. Porque las mujeres, cuando estamos determinadas a algo, por algo dice Proverbios 14, que la mujer sabia edifica la casa y la necia la destruye. Amén. Cuando una mujer se determina a edificar su casa, Dios le da la sabiduría para edificarla. Pero cuando una mujer es necia, destruye, porque en la mujer hay poder, hermano. Por más esfuerzo que haga el marido. Entonces nos damos cuenta la importancia de lo que estamos hablando con respecto al sello de tu gloria. Amén. Porque tú decías algo interesante. El enemigo quiere destruir a la familia. Así es. El enemigo quiere destruir el propósito de Dios desde el Génesis. Amén. Porque el propósito desde el Génesis de Dios es la unión de una pareja, hombre y mujer, para formar una familia. Así es. El lema del sello de tu gloria está basado en Isaías 60, pero enfocado en el versículo 22. En el versículo 22 dice de la siguiente manera en la NTV. Ahí antes de que continúe, porque hermanos, esto es interesante. Muy pocas veces Carmen y yo tenemos la oportunidad de conversarlo frente a una audiencia, y es la oportunidad que no se puede pasar por alto. Miren hasta dónde llega este concepto y lo que Carmen señala al final: la destrucción del matrimonio y la destrucción de la familia. Hay dos términos que son muy característicos de nuestra cultura occidental: patrimonio y matrimonio. Patrimonio, el dominio del pater, cosas materiales, bienes, etcétera, etcétera. Ese es el área del dominio del pater, es decir, el hombre administra y el hombre posee. Pero matrimonio es el dominio de la matriz, porque la matriz es donde se anida la vida, se anida la familia y se conserva la familia. Tanto es así que aún los romanos respetaban la autoridad de la mujer en la casa, en la formación y en la dirección de la vida de los hijos. Y ellas eran las que formaban a los hombres que gobernarían a Roma. Tanto es así, y ese concepto es etrusco, que es un pueblo bastante ligado a los espartanos. Y los espartanos eran un pueblo que se manejaba bajo el mismo concepto, el dominio de la matriz. Y las mujeres en Esparta determinaban
y eran líderes y ejercían autoridad por una sola razón, porque eran las únicas que traían hombres al mundo. Entonces esa es una realidad. Ahora vemos que la connotación de la destrucción del matrimonio es la destrucción de la familia. Pero habla de la savia y de las necias. Exactamente, en función precisamente, primero, de desviar y construir en la mujer una fortaleza que se llama feminismo, que se traduce en la necedad. Y al mismo tiempo hacer perder la identidad al hombre del concepto de lo que es la verdadera masculinidad como Dios lo estableció, y entonces surge la homosexualidad. Entonces allí es donde entra la necesidad de que en este tiempo se levante un movimiento que vuelva no al orden anterior, porque el orden anterior del hombre, construido por el hombre, estaba errado porque construyó el machismo, sino el orden siempre establecido por Dios desde el principio de los tiempos. Y es necesario que ese ejército de mujeres se levante, marche y avance. Y bueno, pero tenemos que comprender que los hombres también deben ser sabios al escoger a esa matriz. Aleluya. Que va a dirigir ese hogar o esa familia. Amén, así porque la misma Biblia dice que hay mujeres que edifican, pero hay mujeres que también destruyen. Así es. Tú no le puedes entregar el poder y la autoridad de un hogar a una mujer que no construye ni edifica, sino que más bien destruye todas las cosas. Amén. Entonces, hasta en eso debemos ser sabios y entendidos en los tiempos, porque la palabra es la que nos ayuda. Es como te lo puse en el Facebook, cuando hablaste de mí, del valor que yo tengo. Yo te dije, solo Dios y su palabra puede transformar las vidas. Aleluya. Solo Dios y su palabra puede guiarnos a ser esas mujeres sabias, que podamos edificar la casa y tengamos el valor y la virtuosidad para que nos alaben. Amén. ¿Verdad? Nuestro esposo y nuestros hijos. Aleluya. Y todas las personas admiren y seamos ese poder de influencia para que otros puedan venir a los pies de Cristo. Aleluya. Es interesante porque hablando y yo me siento privilegiado por esa bendición de Dios, al tener una mujer virtuosa y entendida en los tiempos. Aleluya. No ha sido fácil, Benito, han sido 15 años de proceso en el Señor, todavía nos falta mucho por aprender, pero creemos que Dios está haciendo su obra y está permitiéndonos también ayudar a quienes se dejan ayudar. Amén. ¿Verdad? Porque hay también quienes no se dejan ayudar, a poder ser esas mujeres parte de ese ejército, porque lo que queremos es añadir, sumar, no restar, pero también tiene que haber determinación en el corazón de la mujer para que Dios obre y transforme y cambie las vidas. Amén. Porque nosotras también tenemos esa facultad de ser muy dominantes, de ser muy manipuladoras, de ser muy emocionales y estropeamos muchas veces. Te lo digo yo hablo por mí, yo no sé, no lo tome personal, esto no es personal, yo hablo por mí. Y puede demorar el proceso de Dios. Amén. O podemos estropear los planes del Señor. Así que en base a este tema, Benito, nace muy detalladamente y muy impresionantemente. Cuando yo analizo el lema que el Señor nos da, viene producto de todo un año de predicación. Cuando yo analizo todas las prédicas de los congresos, de la que asistía a predicar, de las enseñanzas, las conferencias, las prédicas a donde nosotros fuimos, y todo lo que nos dirigió Dios, el anistemi tan famoso de la pastora Carmen Cañate, nos damos cuenta, y Dios nos da, Isaías 60, de que Dios no se equivoca. Amén. Dios es un Dios de organización, de planes, de diseño, ¿cómo le podríamos? De alineamiento. No hay rajaduras, no hay fisuras ni hay improvisación. Exactamente. Dios todo lo planifica que lleve una armonía. Perfecto. En una armonía espiritual. Amén. En una armonía sinfónica o armónica celestial, en la voz de Dios para crear y operar. Desde la perspectiva del hombre, un rompecabezas espiritual donde cada pieza encaja en su lugar y en su momento. Exacto. Entonces nos damos cuenta que cuando nace el sello de su gloria, y estamos hablando de ese ejército, porque en mí
en mí nace un fuego, en mí nace un deseo de capacitarme y de formarme para ayudar a otras mujeres. Amén. En mí nace ese deseo, pero dentro de ese deseo Dios nos forma y empezamos a trabajar en ese hilo, pero seguimos trabajando y seguimos avanzando, y Dios va añadiendo no solamente a la mujer, sino a los matrimonios, a la familia, a los jóvenes, y empieza a crear un diseño, una estructura espiritual para que Carmen con un también, propósito. Carmen también se sorprendía en el 2018 de por qué tantas conferencias matrimoniales teníamos que dar, y dimos cualquier cantidad de conferencias matrimoniales, pero todo forma parte precisamente de las mismas piezas del rompecabezas. Sí, porque cuando nosotros vamos a Isaías 60, 22, que es el pasaje fundamental del lema. Lo vamos a leer en Reina Valera y luego se lo vamos a leer en una versión. Isaías 60, verso 22 dice: el pequeño vendrá a ser mío, el menor un pueblo fuerte. Yo, Jehová, a su tiempo haré que esto sea cumplido pronto. En la NTV dice: la familia más pequeña se convertirá en 1000 personas, y el grupo más diminuto se convertirá en una nación poderosa. A su debido tiempo, yo, el Señor, haré que esto suceda. Amén. Entonces nos damos cuenta que aquí habla de familia, que habla de pueblo, habla de nación, habla de ese grupo pequeño. Y cuando habla de familia, Benito, la gente comprende familia, bueno, la que parió, la que tiene un marido. No, familia para Dios es un concepto diferente a lo que es la familia para el hombre. Amén. El concepto de Dios, sí, es verdad. Familia es un hombre y una mujer que llegan a casarse, a tener un matrimonio, y luego dan a luz y tienen una familia. Correcto. Un patriarcado, ¿no? Pero cuando también Dios está hablando de la familia, está hablando de ese pueblo escogido, de ese grupo de personas que serán los que transformarán. Porque cuando yo estudiaba sobre la palabra convertir, porque dice que Dios convertirá la familia más pequeña en una familia numerosa, en una familia grande. Sí. Convertir es hacer que una persona, una cosa, sea transformado en algo distinto de lo que era al principio. Amén. Eso quiere decir que Dios en este año, lo que había sido anteriormente o en principio, lo va a transformar en algo superior, en algo mayor, en algo más poderoso de lo que ahorita fue. Y esa transformación siempre es de carácter cualitativo. Es decir, cambia su naturaleza. Claro. Y supone un nuevo nivel. Un nuevo nivel de fe, un nuevo nivel de prosperidad, un nuevo nivel de poder, un nuevo nivel de autoridad, un nuevo nivel de unción, un nuevo nivel de manifestación. Hasta donde Dios nos ha mostrado, Dios va a llevar a las personas, amén, individualmente a otro nivel, a los matrimonios, amén, a otro nivel, amén, a las familias a otro nivel, la economía a otro nivel, los trabajos a otro nivel, las empresas a otro nivel, y el llamado, porque Dios es un Dios integral. Dios no puede mostrar una gloria a medias. Dios no se fragmenta. Dios es monolítico y Él trabaja de esa forma. Nosotros los seres humanos tendemos a sistematizar, a fragmentar por razonamiento y por lógica. Y a veces por deseo. Yo lo que más quiero, hay personas, habemos personas que muchas veces mi prioridad es esta, y yo quiero que todo se enfoque en esa mi prioridad. Pero ¿y cuál es la prioridad de Dios en tu vida? La prioridad de tu vida no es solamente ese aspecto, la prioridad de Dios es todos los aspectos. Claro. Por eso es que uno no, dice la palabra que uno no sabe pedir como conviene, porque pedimos mal. Gracias a Dios estamos en la dispensación del Espíritu. Por eso que uno tiene que despedirle al Señor que se haga su voluntad, que es buena, agradable y perfecta, porque Dios no te va a dar nada fragmentado, te lo va a dar integral. Entonces uno tiene que sacarse ese chip de fragmentación, ese chip de razonamiento, amén, de sistematización del mundo, para empezar a permitir que Dios convierta lo que soy en principio a lo que Él quiere que yo sea. Amén. De lo que estoy de la posición en donde inicio a lo que Dios quiere que yo, amén, sea. Porque Él es alfa y omega, principio y fin.
el primero y el último. Entonces Dios trabaja desde esa perspectiva. Nosotros tenemos que comprender que dice que aunque nuestro principio haya sido pequeño, nuestro final será grande. Amén. Que la gloria postrera de nuestra casa será mayor que la primera. O sea, Dios siempre habla. Vamos de gloria en gloria. Dios siempre habla de levantarnos. Levantarnos de la distemia es: estoy en una posición baja o en una posición media, y yo te quiero cambiar a otra posición, yo te quiero transformar, yo te quiero convertir te dice el Señor, en lo que yo quiero convertirte, no en lo que tú quieres que yo te convierta. Es interesante porque la palabra también, cuando utiliza el término edificar, si nosotros vemos la edificación, siempre es una edificación que va parte de una fundación. Exactly. Y vamos edificando, y siempre la edificación va creciendo, se va desarrollando, claro, se va aumentando, se va consolidando, va integrando más elementos hasta hacerse todavía más rica y más sólida. Dios no quiere nunca que nosotros lleguemos a un estancamiento, y mucho menos que nosotros volvamos hacia atrás. Por favor. Dios siempre quiere llevarnos avanzando. Tanto es así que cuando nosotros leemos en Efesios, en el propósito de los ministerios, es lograr la edificación de los santos, hasta que todos lleguemos a la medida, la estatura de un varón perfecto. Eso significa que nosotros tenemos que ir en crecimiento. El cristiano nunca se puede detener. Ningún cristiano podemos decir, ya yo llegué hasta aquí, ya yo me siento satisfecho con lo que Dios ha hecho en mi vida, ya yo logré. No. Siempre nosotros tenemos que ir en permanente crecimiento, edificación y aprendizaje. Ahora, en ese proceso de transformación, en ese proceso de conversión, en ese proceso de cambio, pueden ocurrir muchas cosas que van a tratar de paralizarnos, que van a tratar de distraernos, de bloquearnos, pues van a de achicopalarnos, como dice el buen mexicano. no sé cómo, va a tratar de obstruir, ¿verdad? Van a haber desafíos, como lo habíamos hablado aquí, van a haber encrucijadas, van a haber decisiones que nos paralizan en un momento dado, pero nosotros tenemos que comprender que no podemos ni bajar ni quedarnos en ese nivel. No podemos permitir que el enemigo nos detenga. Amén. No podemos permitir que las circunstancias que estamos viviendo impidan que esa conversión de la posición donde estoy me impida que yo llegue a la posición donde Dios me quiere poner. Amén. Al nivel donde Dios me quiere poner. Porque si tú lo ves, David, el rey, amén, el dulce cantor de Israel, el amado del Señor, ¿cómo empezó? Su vida era determinada porque era un hijo bastardo, según dicen los grandes teólogos. Pero él no se quedó en esa condición. Él estaba detrás de las ovejas mientras sus hermanos estaban deleitándose. Veamos esta historia. Y él, en esas ovejas, en medio del desierto, del oso, del león y de todas las cosas, él permitió que Dios convirtiera su posición para la condición en la que estaba, para llevarlo al siguiente nivel. Así es. Lo lleva al siguiente nivel, en donde él entra a ver a Goliat. Y él ya sabía que estaba procesado. Pero las experiencias del león y el lobo lo ayudaron. El oso y el león. Y el oso. Lo ayudaron precisamente a poder enfrentar a Goliat en un momento determinado. No se queda, ¡ay, ya! Quiere decir que aquí no hay experiencias sin sentido. Y no hay ninguna experiencia que ocurra en nuestra vida como hijos de Dios que sea una pérdida de tiempo. Hay un punto que me viene marcando mucho en mi mente, es: no siempre se gana, pero se aprende. Claro que sí, siempre se aprende. No siempre se gana, pero se aprende. Amén. Entonces nosotros tenemos que comprender que David no se quedó y que, derroté a Goliat, se acabó, hasta aquí llegué, soy lo máximo. No. David sabía que él tenía que ir a otro nivel que le permitiese llegar al propósito que Dios le había dado. De allí pasa a Hebrón. Lo eligen rey en Hebrón, ¿verdad? Después de pasar toda la persecución de Saúl, toda la convivencia con los filisteos, todo lo de la cueva de Adulán, todo eso, llega a Hebrón. Llega a Hebrón y él dice, bueno, yo me voy a pudo haber dicho, yo me voy a conformar con Hebrón,
Porque de pastor de ovejas en el desierto a Hebrón. He crecido bastante. He crecido bastante. Estoy Oye, cool. Me han promovido. ¿Cómo me he promovido? Y David sabía que Hebrón no era el asunto. No, David sabía que él había puesto la cabeza de Goliat en Jebús, en Jerusalén. Así que entonces David, ¿qué espera? Pacientemente su tiempo. Amén. Y mientras espera su tiempo para llegar al nivel que Dios, o a la posición que Dios quería llevarle, él se sigue preparando, le sigue permitiendo al Señor que lo convierta, para que él pueda llegar a ser el rey, el profeta y el salmista que Dios quería que fuera, para poder ayudar a la nación que Dios pondría en sus manos. Yo estoy segura que hay muchos pastores que nos están viendo, muchos líderes, muchos ministros que nos están viendo en este tiempo, en este momento, o tal vez nos van a ver después en la reproducción del programa. Y yo estoy segura que muchos tal vez dirán, ¿qué está pasando con la posición? Dios no me prometió esto que estoy pasando. Yo quiero decirte que es el proceso que Dios está permitiendo para convertirte de lo que eres a lo que vas. Amén. Y yo creo que iglesias van a crecer. Así es. Yo creo que iglesias van a ser convertidas y transformadas. Ministerios van a florecer, van a salir del anonimato. Así es. Yo creo que Dios va a mover sus fichas. Aleluya. Y Dios va a mover sus estrategias, ministerialmente hablando, para que el evangelio no se detenga, sino que avance. Amén. Yo creo que las cosas que están pasando con la JMJ, con la LGBT, no sé qué cosa, todas esas cosas que están pasando no son solamente cosas que Dios permite para incomodar al pueblo de Dios y estremecernos y sacarnos de la zona de comodidad y confort, para que comprendamos que Él no nos llamó a estar cool entre cuatro paredes. Él nos llamó a nosotros a impactar al mundo. Amén, así es. Y el Pentecostés se dio para que la iglesia se preparara para la persecución, para que la iglesia se incomodara y saliera y esparciera el evangelio. Y por eso yo creo que Dios nos ha dado esta palabra de que levántate y resplandece, de esta palabra de ser el modelo de su gloria, el sello de su gloria. ¿Por qué? Porque es tiempo de cambiar de posición, de cambiar de actitud como líderes, como ministros, como hijos de Dios, y empezar a salir a ganar almas para Cristo, empezar a salir y hacer la obra del ministerio que nos ha llamado, impactar, influir, impregnar con el perfume del Espíritu Santo las naciones y donde quiera que nosotros vayamos. Por eso Dios nos da este lema tan hermoso. Y que los miembros de la iglesia, y liderizar a los miembros de la iglesia para que... Porque muchas veces los miembros de la iglesia se levantan dentro de la iglesia, se ponen de pie y aplauden y alaban y todo lo demás, pero están sentados en sus trabajos, y están sentados en sus familias, y están sentados en sus comunidades. Entonces tenemos que levantarnos, no solamente dentro de nuestras iglesias, tenemos que levantarnos en todo sitio en donde nosotros estemos para manifestar la gloria de Dios. Luis me preguntaba antes, Puchungo. Luis me preguntaba antes, ¿cómo usted hace? ¿Usted descansa? Porque yo veo que usted se conecta a la 1 de la mañana, a las 2 de la mañana, a las 3 de la mañana, o usted a las 5 ya está mandando los mensajes del día, o a las 6 de la mañana ya está. ¿Cómo usted hace? Pasión y amor por la obra del Señor. Amén. Pasión y amor por las almas. Porque yo sé, Benito, que muchos dependen de nosotros, el testimonio depende. Habrán otros quienes no querrán seguir, habrán otros quienes se desviarán, pero hay otros que necesitan de nosotros, y nosotros como líderes no podemos detenernos en un momento dado, aunque pasemos por problemas, por enfermedades, por circunstancias difíciles. Tenemos que tragar para adentro. Amén. Y saber que tenemos un llamado. Jesucristo decía, yo me santifico por ellos. Y no solo por ellos, sino los que han de creer en por el testimonio de ellos. El testimonio de ellos y por la palabra de ellos. Amén. Hay cosas que nosotros como ministros, como hijos de Dios, porque no hablemos nada más de líderes, hablemos de hijos de Dios, de personas que tenemos que comprender que hay mucho que nosotros quisiéramos hacer. Sí. Yo quisiera ir a la playa, yo quisiera ir al río, a la piscina, al resort, yo quisiera irme de viajes a otros países, y no es que no lo puedo hacer, he tenido muchas oportunidades, pero no es lo que uno
uno quiere, es lo que Dios le manda a hacer a uno, porque somos ese modelo a seguir. Amén. Y si a nosotros como líderes o como ejemplo nos ven todos atribulados y desguañados, ¿cómo va a estar el pueblo? Igualmente. Entonces, ser el sello de su gloria, ser el modelo de su gloria, es pagar un precio, es negarse a uno mismo y seguir a Cristo. Yo le digo a los muchachos de Jesucristo Imperio de Vida, que cuando tú tienes pasión, tú empiezas a meterte con el Señor. Porque mucha gente piensa, no, porque usted tiene llamado completo. No, porque usted no trabaja. Yo trabajo. Lo que pasa es que no ando gritándole a los cuatro vientos que yo trabajo. ¿Y qué decir de Benito? Que es vicerrector en una universidad. Y también tiene la misma pasión y la misma entrega que la tenemos nosotros. Pero cuando tú estás en el propósito, Amén, y tú comprendes que mucho depende de ti, que tu familia, que tus hijos, que tu casa, que depende de ti, porque no es nada más que esta casa dependa de Benito, o que, no, es que yo también tengo que ser parte integral para que esto se construya, para que esto se edifique. Entonces, no es que otro lo haga y yo solamente recibir los beneficios, es sentirme parte de ese cuerpo, de ser miembro. Y moverme como parte de ese engranaje, y moverme dentro de ese engranaje. Porque Dios me llamó a hacer algo que tú no puedes hacer, que otro no puede hacer, que es sola, meramente mío con Dios. Y Dios me va a pedir cuenta a mí por lo que yo haga. Entonces eso es fundamental a la hora de que Dios convierta esa familia pequeña en una grande. De que Dios convierta mi casa, mi familia, mis hijos, mi marido, mi esposa, mi economía, y todo el engranaje integral de mi vida en algo grande. En algo grande. Es importante que yo me meta en el asunto. Amén. Tú lo dijiste, cuando el juego se pone duro, el duro le entra al juego. Exactamente. Entonces quiere decir que... Fue lo que le dijo Kennedy a Nikita Khrushchev en la crisis de los misiles en Cuba. Porque nosotros... cuando tú nadas como pececito en el agua, Amén, por ejemplo, ahí está la pasión. Mire la pasión. Yo quisiera que usted fuera a la universidad y viera a Benito en su pecera, o sea, en su área de dominio, en su área te vas a dar cuenta que él no tiene cansancio, él no le duele nada. Él es feliz en su área de dominio, porque para eso Dios lo llamó, a pesar de ser un siervo del Señor. Él también, como Daniel y como José, nació para brillar donde Dios, y para resplandecer donde Dios también lo ha colocado. Entonces eso quiere decir que cuando tú tienes pasión por algo, amén, tú lo haces pese al cansancio, pese a la enfermedad, pese a las circunstancias, los problemas. Y esas cosas no van a detener que tú cambies de un nivel a otro nivel, de que tú seas transformado en algo distinto de lo que eras al principio. Amén. Eso es un punto fundamental para que yo pueda avanzar como hijo de Dios, amén, como siervo del Señor, como miembro de una familia, como parte de la iglesia. Entonces, comprender esa conversión, Benito, es importante. Y es importante porque este versículo 22 del capítulo 60 de Isaías va más allá inclusive de lo que aún nosotros podemos haber concebido desde el principio. Cuando habla de hacer de alguien pequeño mil y el menor un pueblo fuerte, y uno se va hasta el libro de Génesis y el mandato de la multiplicación y de la fructificación y de sojuzgar y de poder y de la autoridad que Dios le da al hombre, mucho antes de que viniese la caída, uno se da cuenta en este versículo 22 que por eso es que al final dice: yo haré que esto sea cumplido. El mismo Dios que le dio el mandato a Adán es el mismo Dios que nos dice a nosotros que esto que tú no puedes hacer por ti mismo, yo lo haré en ti, para que mi nombre sea glorificado. Tú te vas a multiplicar, tú vas a fructificar, tú vas a sojuzgar, tú vas a dominar. Y cuando vemos todos los versículos anteriores de este versículo 22, nos damos cuenta entonces de que efectivamente en este versículo 22 se cumple el plan original de Dios en el hombre.
¿sobre la base de qué? Sobre la base de la obediencia. Por eso, cuando el plan fracasa por culpa del hombre, por culpa de Dios, y yo especifico para que los grandes teólogos y teólogas que hay allá no se confundan ni pequen con mal pensamientos contra mí. Cuando eso fracasa por causa de la desobediencia del hombre, de la codicia y la avaricia del hombre, del ser humano, Dios idea otro. Dios cambia a la estrategia. Y llama a un hombre llamado Abraham. Y le da una promesa. Y le dice, ¿sabes qué? Yo quería hacer una nación en el Génesis, en el Edén. Pero ese plan no se dio. Ahora yo te levantaré a ti. Y de ti, de tu lomo, saldrá esa nación. Y de tu simiente lo haré. Entonces allí vemos cómo el recorrido, el hilo armónico, ese hilo armónico, ¿se dan cuenta? Esa sinfonía de Dios. Amén. Mira, yo creo que todo en Dios tiene una sinfonía, amén, una armonía, un ritmo, una rima. Yo creo que hoy sabemos, los científicos nos han dicho, hoy sabemos que el universo tiene un sonido. Sí, el sonido de la voz. Y las estrellas también tienen un sonido. Mira, yo no sé, pero cuando yo oigo en la madrugada los pajaritos a alabar y adorar al Señor, cuando escucho el sonido de los árboles moverse, por el viento, por el viento, un sonido del viento, el sonido de las olas del mar, el sonido del agua de una cascada, cuando escucho, dice que las estrellas tienen sonido, dice la Biblia, sí. Cuando escucho todas esas está cosas, confirmado por la ciencia. Sí. Cuando escucho todas esas cosas, yo me doy cuenta que Dios es el director de una gran sinfonía en el universo, y creo que todo se mueve a través de ese sonido de la voz del Señor. Y cuando vemos el Génesis moverse desde el 1 hasta el 12 y agarrar e hilar a Abraham y decirle, ¿sabes qué? Te meto en este asunto. Te voy a meter en este asunto porque yo voy a hacer esa nación. Amén. Yo la voy a hacer a mi tiempo, pero la haré. Y entonces vemos cómo Dios de ese hombre nace ese pueblo único y santo. Esos real sacerdocios, esa gente santa y de reino que él dice que él escogió, porque estamos hablando. Y la promesa a través de Sara. Se nos acabó el tiempo que no podemos ni llegar a ese punto. Y la promesa a través de Sara. Ajá. Por el vientre de Sara. Claro, porque no es por la no es por acá, es por Sara. Aleluya. Ay, pero porque hay libertad de emoción. Aleluya. Y que esa promesa se cumple en Cristo y ahora nosotros estamos en Cristo. Amén. Quiere decir que en el sello de tu gloria, en el año de tu gloria a Dios. Mira, una de las cosas que voy a hablar posteriormente es lo que dice, a su debido tiempo yo, el Señor, haré que esto suceda. En la tuya dice, a su tiempo haré que esto sea cumplido pronto. Haré que esto sea cumplido pronto. Ahí hay un asunto que yo después te lo hablaré. Después lo vamos a ver con el hebreo original y vamos a cuidar los términos que significa. Y qué hebreo, qué palabra en hebreo se traduce por tiempo y por pronto. Así que, amados hermanos, mira, el tiempo se nos acabó, teníamos otros puntos que hablar, pero Dios, guiándonos en medio de todo, nos permite hablar muchas cosas. ¡Aleluya! Y yo que pensé que porque iban a estar en otro asunto, pero resultó ser que aquí la cosa estaba bien llena. Ya se nos acabó el tiempo, pero hay mucha sintonía a los pies del Maestro en el sello de su gloria. Dice que Abraham, Isaac Juárez, Antonina Otero, amén, Roberto Mitre, Erika Rochester, estás allí, Rochester, Leida Castro, Yesenia Caballero, José Reina hasta Chiriquí, que anda por allá, José, Dios te bendiga, Chalón Lewin, Roger Heraldo de la Cruz, Sene Reina, Ernesto Blake, Gina Escarriola, Jiménez Alexis, Yolanda Saldarriaga de Flores, Gregory Cris hasta Nicaragua, Elvia Rodríguez, Yosira Davis, José Rivera, Antonio Pedriel, sí. Ajá, Casilda Cristiano de Reina, la evangelista Yadira López Lewis, Dios te bendiga Yadira, Daniela Mena, Maudet Sandón, Ediberto Cedeño,
Johnny Vergara, Yuraska Crawford, Levis de Valencia, Carlos de Ávila, Ascensión Betancourt, Moisés Duarte, Marta López, Luis Carlos Hernández, los pastores Medina Artola, Olga Rivero, Augusto de la Espriella, Gabriel Osorio, Jainer Maiguel, estoy ya. Aleluya. Bueno, Kevin Rodríguez, Jesús López, Rosaura Fuente, etcétera, 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 y a usted que nos reproduce después del programa. Queremos decirle que somos el modelo de su gloria. Amén. Somos el sello de su gloria, somos únicos, originales, no somos copias. Aleluya. Somos ese poder de influencia para que podamos llegar al propósito que Dios nos ha enmarcado. En el próximo Facebook Live, porque este es el inicio, dijimos que vamos a traer invitados, innovaciones. Aleluya. Prepárese porque tenemos una sorpresa bien hermosa por allí, que se está gestando, y usted va a ser parte de este tiempo maravilloso que el Señor nos está regalando. Y quédese con la oportunidad de conectarse con nosotros el próximo jueves a esta misma hora. Y el sábado con el programa de los jóvenes JV. A los pies del maestro Lai el sábado al mediodía. Claro, claro. Los jóvenes JV están pegados. Aleluya. Los jóvenes JV están a otro nivel. Definitivamente. Es otro nivel. Y van creciendo y creciendo. El creciendo. Aleluya. Así que se despide de ustedes su pastor Benito Cañate. Y su pastora y amiga Carmen de Cañate. A los pies del maestro Lai. Dios le bendiga. Dios le bendiga grande y abundantemente, queridos hermanos. Amén, bye bye.